In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. En el nombre del Padre. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy tenemos el gusto, el placer y el honor de estrenar operadora. Está Dafne operando controles, asesorada por Mariana, y en la producción del gran maestro Alejandro Cuevas, vigilando que todo marche. Pues bienvenidos. El día de hoy es viernes 22 de septiembre, nuestro programa número 50 y no me acuerdo. Les recuerdo, si nos pueden observar también por YouTube o en Spotify o en Amazon Music, allí tenemos también nuestras cuentas para que puedan, en dado caso de que no nos sigan en vivo, pues ahí tenemos también las opciones digitales. Y como cada viernes que tenemos transmisión, porque el viernes pasado no hubo, Padre, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Andamos un poco descarrilados. En el buen sentido, Sí, Pero bueno, ya estamos de regreso. Espero que nos puedan escuchar cuando tengan la oportunidad de estar en los medios digitales, y si no, pues ahorita que estamos en streaming, los puedan también dar un tiempecito, ¿no? Pues muchas gracias por su presencia, por su... ¿Qué es? ¿Ya no es público? ¿Es audiencia? Ah, ok, yo dije ¿qué? público o privado, no, Padre, esto es público. Todos somos públicos. Sí. O sea, pero ahora, ¿cómo se le llama? Audiencias. ¿Audiencia todavía? Audiencia, Okay. Audiencia A la audiencia digital. Esos son los tecnicismos de los comunicólogos, ¿no? Y de la cuestión esta. Entonces, pues bienvenidos, ojalá que nos escuchen y podamos compartir estos momentos, ¿no? Muchas gracias, Padre. Y como cada viernes también, mientras no haya un imponderable, Así es. nos acompaña el maestro en periodismo político. Así es también. Bueno, ya llevo 2 palomitas. Exacto. El maestro Rafael Robledo Cano. ¿Cómo Así estás, Cano, maestro? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos los que nos escuchan, nos ven. Pues ya aquí de regreso después de una pausa en las transmisiones debido a pues los festejos patrios. Pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, con el gusto de... Es que cuando uno tiene una pausa, como que uno se desengancha un poquito. Íbamos a tener programas íbamos a tener programa el jueves, pero algo se nos complicó, que ya fue muy, muy difícil poder tener el programa. Pero bueno, nos quedamos. Ya vamos a entrarle al diablo, ¿no? Ya dejemos el infierno y el mal, ya vamos a entrarle al diablo. O empezamos por el mal, para que entendamos un poquito más la naturaleza del diablo. ¿La naturaleza del diablo es mala? ¿La génesis del diablo es mala? A ver, lo que pasa es que hay que ubicar el concepto de malo, ¿no? Y también ubicar lo que implica en los diferentes niveles lo que significa maldad o lo malo, Uh-huh. como categoría, ¿no? Yo pienso que es un problema de tipo conceptual, ¿no? Porque tanto el bien como el mal no tienen aspectos de verbo, o sea, no tienen aspectos de acción. O sea, maldad es un concepto, es una sustantivación. El mal es un sustantivo. Y a veces nos cuesta trabajo eso, por eso decir, ¿cómo ubicar esa qué es lo malo? O sea, ¿qué es lo que hace que algo sea malo? Es una calificación de acto. No, fíjate que más bien es una conceptualización, pero al sustantivarlo
sí es muy distinto a la palabra, por ejemplo, digo, siempre la analogía es eso, ¿no? O sea, La maldad. por ejemplo, el amor es amar, Ujú. pero el mal Malevosidad. es otro concepto, Eres sea, un malévolo. ¿no? Entonces, creo que ahí nos podríamos un poco entrampar en esas diferencias, ¿no? Yo creo que lo que sí podemos especificar, en ese sentido, también porque incluso como Hobbes o otros filósofos hacen, ¿no? Es decir, hablar del mal como la cuestión natural del hombre, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y en ese sentido decir, bueno, ¿de dónde surge esto? ¿Cómo se da? Entonces yo pienso que este rango está relacionado con la cuestión del orden natural, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, hablar de orden implica que lo que no está en orden puede tener un rango de... si le hablas de desfigurar, por ejemplo, la cuestión de lo estructurado, y eso podría calificarse como malo, por ejemplo, ¿no? Si hablas de lo moral, pues hablas de aquello que hace daño a la persona, Ok. ¿no? En actitudes. Pero no hay, o sea, lo que es malo, no hay cómo convertirlo en bueno. O sea, algo que empieza de origen mal, Es que, no por se puede ejemplo, convertir en algo bueno. no, pues es que es un problema ontológico, se llama. Pero es un problema ontológico porque dices, a ver, tú, dentro de nuestra expresión como clásica, digamos, decimos que el bien es un trascendental, ¿no? Es decir, el bien sería el estatus conveniente del ser. El ser es uno, el ser es verdadero, el ser es bueno y el ser es pulcro. Y es buscar su fin último. Pues la estructura de todo ese conjunto dan como plenitud del ser, de lo que existe, Ujú. pues. Pero cuando hablamos de lo malo en la acción, hablamos del mal moral. En cambio, cuando hablamos del mal en cuanto a la estructura, hablamos del mal ontológico, ¿no? Lo que no conviene o lo que distorsiona el ser, lo que deforma el ser, lo que destruye el ser. En cambio, el mal moral ya sería en cuestiones de actos, de acciones, de comportamientos, de hábitos. Que podríamos entender cualquier persona que ejerce un acto de un mal acto contra otro, al mismo tiempo lo ejerce sobre sí mismo. O sea, está actuando en contra suya. Pero ahí ese es el detalle, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces de modo consciente para decir que estás actuando en contra tuya? Es un principio como... Es como esas morales relativistas y morales objetivistas, ¿no? O sea, las morales relativistas dicen, es que tu actuar depende de tu finalidad como individuo, ¿no? Y está en relación a lo que tú determinas como benéfico para ti, no así para los otros. Okay. Entonces, cuando uno, por ejemplo, si en esta expresión relativista o subjetivista determina que yo le voy a hacer un mal a Rafa o a ti, no me lo estoy haciendo yo. Y a lo mejor no es tanto que haga mal, sino que es en la búsqueda del beneficio que tú como sujeto adquieres en relación a los otros. Por eso se critica hoy la ética relativista o utilitarista, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, el acto en sí, causas un daño al otro. ¿Haces un mal? Sí. ¿Te haces mal tú? Desde nuestra perspectiva cristiana y de moral personalista, sí, porque estás, digamos, negando la dignidad del otro y tú mismo estás actuando sin una claridad de voluntad o de mente o de racionalidad, ¿no? Muchas veces lo haces por sentimientos, por emociones o por pasiones y te desfiguran todo lo que es lo volitivo y lo que es lo racional, ¿no? Pero entonces ahí podríamos decir que sí está afectándose. Uh-huh. Pero en la voluntad de la intención a veces actuamos ya con, ahora sí, la palabra, con malicia o con una búsqueda de dañar a alguien. ¿Podemos encontrar un origen del mal? Pues dice Jesús que el mal sale de
de dentro de ti, ¿no? No es un acto, no es un acto Dice, del... lo malo no está afuera, lo malo surge de adentro. ¿Cómo nace eso? Yo creo que ahí es la libertad y la voluntad que tenemos, ¿no? Dice, bueno, desde la perspectiva cristiana se dice que el mal nace desde lo que es este sentido de autonomía o de independencia de Dios, por ejemplo, ¿no? Se habla ya no concepto del mal, sino concepto de pecado, ¿no? Ok. Que te hace, bueno, desde la tradición cristiana, ¿no? Se habla del concepto de pecado como esta vanagloria, este orgullo del hombre que transgrede, ¿no? O violenta la norma divina, podemos decirlo así, de decir no tomen de ese fruto. Ok. Nacimos entonces con una parte mala. Es que es ahí donde viene el detalle. Nosotros decimos, al menos nosotros en el sentido de la perspectiva cristiana, católica, aristotélico, tomista y tradicional, que el hombre es bueno por naturaleza. Surge el mal por la libertad y voluntad que tiene cuando decide mal, cuando no utiliza equilibradamente sus factores racionales, sus factores de voluntad, sus factores perceptivos, o sea, cuando no equilibra eso, surge un acto malo. Okay. Ahora, ¿dónde está? Yo digo que es entre conciencia y voluntad, pues, ¿no? La voluntad entendida como un acto no, la voluntad como y no, libre. La voluntad como facultad que tú tienes para decidir, para elegir, o sea, esa es la voluntad. En completa libertad. Si alguien... y eso te lleva a ser libre. Pero aquí la cosa es que si no equilibras tanto esa acción libre, tu decisión y tu racionalidad para saber si eso que haces puede tener una consecuencia, es ahí donde quizá puedes tener un acto malo. Un acto... El problema es nuestra libertad. En cierto modo, sí. O sea, el hecho de ser libres nos genera... El hecho de ser libres nos hace libres y nos hace capaces de hacer lo que queramos. ¿No? Pues sí, pero ese es el origen. Bueno, pero por eso ahí viene, yo creo que también viene la cuestión de las normas, de las leyes, de los elementos que te rigen incluso a nivel de cultura social, pues. Pero estamos hablando ahorita aquí, la pregunta es, ¿de dónde sale eso, pues? ¿Dónde está? ¿Dónde nace la maldad? ¿Dónde nace, no? Yo digo que pues un elemento que puede darnos pauta es eso, es a lo mejor la incapacidad o la imposibilidad a veces de actuar con ese equilibrio, con esa, le llaman recta intención, recta razón para un acto. Hay actos que de principio podrían sonar mal, pero están hechos para un bien mayor. ¿Cómo cuál? Las guerras. Las guerras. O sea, una guerra es un acto malo, pero es un acto de defensa. Pero ese ya es como un elemento social, ¿no? De hecho le llaman que es un pecado social la guerra. Ok. ¿No? Pero, por ejemplo, ahí, ¿cómo lo determinas, pues? ¿Qué razón tienes para actuar belicosamente? ¿Sí se dice así? Uh-huh. Belicosamente ante otro pueblo o otro grupo de personas. La justificación no existe. O sea, no hay una justificación para tener un acto de guerra. Pero ante un ataque, pues ¿qué hacemos? Bueno, sí hay justificación para provocar guerra. Bueno, uno de los elementos que más guerras ha provocado, pues ha sido la fe. Pero aparte de la fe, puede provocarse a través, por ejemplo, de la soberanía, de la posesión geográfica, de un territorio. Sí, la defensa. Entonces ahí hay motivos para decir, me estás agrediendo, entonces yo te declaro una guerra en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Ahora, creo que el concepto de guerra, no sé si aquí Rafa tenga, pero históricamente hablando, la guerra tenía sus reglas. Sí, era un encuentro de... No, era como el ajedrez. Sí, una batalla con reglas bien definidas, uh-huh, bien claras, o sea, que se han ido perdiendo y ya. Bueno, es que hoy la guerra ya no es guerra, es guerrillas, es violencia
Sí, de entrada la guerra en teoría es entre dos sí, ejércitos. sí. No hay ataque a la población, pero eso ya... Por eso digo, entonces, al concepto de guerra se vuelve complicado porque podemos justificarla posiblemente, sí. Estaba viendo el otro día un documental, no me acuerdo de quién era, que decía las mujeres que han emprendido las peores, ¿cómo se llama? Como catástrofes, ¿no? En el mundo contemporáneo. Y más pasaban tres mujeres. Una que había sido secretaria de, creo que de Bush, no sé qué, había provocado la guerra de Irak. Otra que había hecho la cuestión de, creo que era de los franceses contra los nigerianos, y que decía, buenas noticias, ya Nigeria no tiene recursos, ya no nos están molestando. Algo así. Y la tercera era lo de Ucrania, y eran 3 mujeres. Y están justificadas, socialmente hablando, políticamente hablando. Pero ¿quién pone esa justificación política? O sea, ya la guerra ya tiene una estructura social un poco más compleja, ¿no? Y quien decide, ahí viene la cuestión, ¿es mala esa persona que decide hacer esa guerra? ¿Es mala esa persona como soldado que le indican que este es tu enemigo y que lo tienes que vencer? Y vencer significa a veces darle muerte. Del modo que sea. Pues sí. De principio será un acto malo. Es que en todo caso sí, porque daña. Pero ¿por qué se justifica? Bueno, el origen del mal está dentro de uno. Regresemos, porque si no nos vamos a ir a Ucrania y... No, digo, porque estamos hablando de que, por ejemplo, tú hablabas de... de cómo se puede justificar un acto por ser un bien mayor. ¿No? Y es eso. No sé, lo que le llaman ahí, por ejemplo, contractualismo o consensualismo, ¿no? Consensuar, ponernos de acuerdo para eso. El problema es que dentro de este relativismo, pues todo es justificable. Desde una guerra hasta un acto personal. Ahí está un problema. O sea, hay gente que, entonces, ¿quién que provoca necesita el mal? justificarse. Sí, nace de la libertad. Y hay gente, iba yo dirigido hacia la parte de que hay muchas personas que dentro de sus creencias dicen por qué Dios permite que ocurran cosas tan malas. Pues porque somos libres y porque ha permitido que nosotros hacemos la libertad. ¿Cuándo nos dio la libertad? Pues desde que nos crea a su imagen y semejanza, ¿no? O sea, desde ahí dijo, libre no, desde soy. ahí nos dio todo. Libre soy, como Frozen. No, lo que pasa es que nosotros somos limitados y a lo mejor vamos descubriendo las cosas a palazos, ¿no? Digo, si tú vas a la analogía de la creación, dices, pues Adán y Eva se dieron cuenta de la tontería que hicieron, pues porque cayeron. Porque en su momento Dios nos mandaba castiguitos, ¿no? O sea, el diluvio, las plagas, todo eso, eran medidas disciplinarias. Si nos metemos a cuestiones de expresiones religiosas y bíblicas, podemos correr el riesgo de una interpretación pues que puede ser netamente religiosa, ¿no? Yo digo que aquí lo que más ubicamos es, más que si Dios nos pone castigos, es que el ser humano sí tiene una condición de actuar libremente, conscientemente, y que puede llegar a un acto que daña su condición personal y comunitaria. Entonces, dentro del bien y el mal, tanto el bien como el mal es un acto de libertad, nada tiene que ver lo divino. Es que nosotros tenemos la expresión clara de decir que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, nosotros. Pero un ateo o un agnóstico dirá, pues nosotros como seres biológicos, vivos, tenemos estas naturalezas, tenemos libertad, tenemos razonalidad, o sea, raciocinio, inteligencia, y podemos actuar por esas facultades. Entonces, si yo actúo contrario a, pues ciertamente que provoco un daño a mi persona o a los demás. No sé, por ejemplo, a ustedes que son comunicólogos, a ver aquí Rafita que está, y tú también, la política actual. No, le toca a Rafa, o sea, maestro a ver, en periodismo político. Y yo digo, a ver, ¿es malo la difamación? Ahora, el engaño, la mentira, ¿cómo llaman eso? Se fue la palabra. Manipulación. O sea, todo eso, dices, ¿qué onda con los partidos políticos?
¿son malos? De origen, pues no, de origen. Pero en la acción que están, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy, tanto con los diferentes partidos, pues, con todo lo que se expresa, se dice de una persona. Ujú. Podemos calificar a esos que dicen o califican o indagan o buscan o tratan de desprestigiar a alguien, que eso ya es un acto de maldad o de malicia. Es que para eso se una justifica situación. con la búsqueda de la verdad. O sea, no estoy desprestigiando, estoy buscando la verdad que para mí es la más certera. Pero es como darte la puñalada en una parte no vital, pero que te está haciendo daño. La ¿no? bronca es la justificación, porque la gente que hace justamente eso dice, no estoy haciendo un mal. Por eso, Al contrario, es un bien que yo Pero- exponga lo que para mí es la verdad. pero es eso, voy a lo mismo, para mí. Es que la verdad, Entonces, híjole, dices, pues para es mí, otro temota. pero ya te di en la torre, ¿no? Pues sí. Pues ¿Para qué? ¿Para te qué haces llevó entre cosas buenas que entre parecen las- Pues ya te llevó entre las patas. Sí. Pues. Ujú. Sí, y los medios son juez y jurado. O sea, cuando en un medio de comunicación sales como culpable, todo aquel que te vio te considera culpable. No hay mucha opción. O dígame usted, No, maestro o Rafael sea, Robledo. sí, claro, o ¿Por qué andas sea, muy callado, Rafael? no, pues es que estaba reflexionando y estaba aquí buscando unas herramientas para platicar sobre el tema, pero sí, definitivamente, por ejemplo, la cuestión que mencionaba el padre, ¿no? La cuestión de la política, pues sí, evidentemente inicia como esta búsqueda del bien común, ¿no? Pero una vez que siguen patrones en búsqueda de justo de lo que decía el padre, ¿no? De estos ejemplos de pretender asumir el poder, pretender asumir la verdad, este tipo de pensamientos, pues en esta lucha, pues sí se va dejando, ¿no? Y la política deja de entenderse como el bien común o como esta búsqueda del bien común, para ser, como dice por ahí algunos teóricos, una guerra sin armas, ¿no? Entonces, pues se vale de todo, así como en la guerra se vale el gas, se ha valido el gas mostaza, se ha valido el napalm, se ha valido, pues ahora en esta nueva arena que es la política, vamos a llamarla así, pues también se vale la calumnia, desacreditar, la mentira, las verdades a medias, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente la misma política y la propia acción, ¿no? Humana se ve pues ahí marcada por ello. Ahora bien, como decía el padre, justamente es por esta libertad, ¿no? Y por esta capacidad que tenemos las personas para, pues ahora sí que para irnos de un bando o de otro, ¿no? Y justo estaba yo leyendo ahorita, porque ahorita que empezó con la pregunta de vamos a hablar del diablo, dije, va, caray, pues está difícil, ¿no? No, pero sí quise remitirme a alguien que está de moda, ¿no? Sobre todo por una ¿Hablando del diablo? pues sí, hablando del diablo, alguien que está de moda por una película que salió, ¿no? Que es quien fue pues un exorcista importante, ¿no? El padre Gabriel Amort. Era, creo que dominico, creo que sí era dominico, era de los predicadores. Y él comienza un libro que tiene que se llama Va de retro Satanás, ¿no? Retomando esta frase de una de las expulsiones que hace que hace Jesús en el Evangelio, y él dice que lo que hay que tener claro es que el demonio sí es un personaje poderoso y aparte es un personaje que está en el mundo. Él cita el Evangelio de San Juan 2 veces en las que Jesús se refiere al demonio, al diablo, como el príncipe de este mundo, ¿no? O sea, él lo menciona que cuando llegue el Espíritu, cuando llegue el Paráclito, él será desterrado el príncipe de este mundo. Entonces le da una condición muy terrena. Finalmente a mí lo que me llama la atención es que le da una condición muy terrenal a la figura que encarna el mal, ¿no? Y dice, y justamente el padre Amor hace una reflexión que sí nos puede dejar pensando, ¿no? Cuando Satanás en el desierto se topa con Jesús y lo tienta 3 veces, le ofrece pues todos los reinos del mundo, le ofrece a cambio de que se incline y lo adore, ¿no? Y entonces el padre Amor hace una reflexión que dice, bueno, en ese momento uno hubiera esperado que Jesús le hubiera dicho,
No, o sea, no, todos los reinos pertenecen a mi Padre y ya, ¿no? Pero sin embargo, lo que le contesta a Jesús, citando al Evangelio de San Lucas, es: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y entonces dice el Padre Amor, en ese momento Jesús, ¿no? Desde lo que le contesta Jesús al demonio, efectivamente uno puede concluir que sí, o sea, que sí tiene ese poder para hacer promesas en lo terrenal, en lo humano, ¿no? Y entonces yo ahorita con lo que estábamos platicando pienso, ¿no? Pues sí, o sea, es esta ambición por el poder, es esta ambición por el dinero, es esta ambición por la fama, es esta ambición por las posesiones, porque finalmente son cosas de este mundo. O sea, todos los ejemplos que ahorita estuvimos platicando sobre las acciones que podríamos considerar que provienen de mal, justamente viene por lo que ahorita comentó el Padre Amor, que él dice, bueno, es que incluso el mismo Jesús reconoce que las pasiones terrenales, las ambiciones, el poder, todo lo que corresponde a la tierra y que es por lo que desencadenan guerras, luchas, etcétera, justamente es una parte del mal que él ve encarnado, ¿no? En esta figura, ¿no? Entonces, el Padre Amor, digo, lo relaciona directamente con su actividad de exorcismo, ¿no? Y dice que, bueno, pues cuántas personas se postran ante Satanás por el amor a la ambición, por el amor al poder. Y a lo mejor postrarse a Satanás, quizá, digo, él pues tuvo ahí algunas experiencias más cercanas, pero quizá no sea como postrarse y poner velas en un lugar y poner. No, simplemente es dejar que mi libertad humana, que tanto mi intelecto como mi espíritu, como mi actividad física, atiendan a las pasiones terrenales, el dinero, el poder, las ambiciones, la lujuria, ¿no? Entonces, en ese momento, pues evidentemente se ve la acción del mal, ¿no? Pero que está directamente relacionada con nuestra libertad, o sea, con esta parte que decía ahorita el padre, ¿no? Pues vaya, cada quien es libre, ¿no? Y tú tienes, si yo dejo salir mis pasiones, ¿no? Y me entrego a esta, palabras del padre Gabriel Amor, me entrego a la satisfacción de estas pasiones, pues evidentemente también estoy haciendo que este reino del mundo, que este rey de las cosas terrenales, que pudiera ser este espíritu, este ente maligno, pues tenga éxito, ¿no? Permitir la concupiscencia. Sí, entendida como en todos los sentidos, no solamente en el la ámbito. concupiscencia siempre va a existir no como un mal en sí mismo, sino como una tentación. Es una batalla de todos los días. Todos los días estamos en batalla entre el bien o el mal. O sea, este ejercicio de las... Es que también no sé si llamarle debilidades o características del hombre, ¿no? O sea, tiene ciertas condiciones, como le decía ahorita Rafa, ¿no? Es decir, mi pasión, mi deseo, mi placer, mis emociones, mis sentimientos, todo eso pueden provocar en el ser humano una decisión no tan conveniente, es decir, una mala decisión. Una decisión donde tú te pongas en riesgo en tu condición y en la condición de los demás. Pero no quiere decir que no te guste o que no te agrade. Claro. ¿No? Hoy, hace rato les decía a los chicos de psicología, les decía, bueno, ¿qué diferencia entre un deseo y un placer? ¿No? ¿Y llegaron a algo? Ciertamente, o sea, digamos, muchas veces tenemos las concepciones del deseo, pero el nivel del placer ya es que tú expreses o manifiestes con una acción ese nivel de placebo, digamos, ¿no? O de pues qué tema estaba viendo, padre. Todo lo que implica la norma y la ley. Ok, o sea, nos quedó bien el programa para su clase. No, aparte de eso, digo, pero es eso, o sea, al final yo digo, tú tienes que saber construir regular tu libertad, tu voluntad, tu racionalidad, tu inteligencia, que tienen que estar en un equilibrio continuo. Porque a partir de esas facultades tienes otra muy importante, que es tu cuerpo, tus sentimientos, tus emociones, tus percepciones y todo lo que implica lo físico. Sí, porque llegamos a esta parte de, a ver, a ti no te molesta, a mí no te molesta, no nos hacemos daño, pues hagamos lo que querramos. Por eso digo que yo no estoy de acuerdo con dicen que la tolerancia es un valor. Ok. ¿No? Porque la tolerancia no te da, o sea, te permite todo eso.
haz tu vida y yo hago la mía, te tolero. Punto. O lo hacemos juntos haciendo lo que se nos plazca. Y es ahí donde mientras viene no- algo que pudiera ser contraproducente en cuestiones del constructo, digamos, de la persona en relación. Porque la persona siempre está en relación. Ya ni siquiera digo en la sociedad, sino el constructo que tú haces en la relación que tienes existencial con las personas. Entonces eso luego lo calificamos como de, es que, no sé, el socialismo o que nos determina la sociedad, no, sino que es algo que es parte de nuestra naturaleza, como el acto o las acciones que tú tengas repercuten en otros. Exacto. Y eso implica lo que ahorita Y comentamos. no justificar, porque luego, pues es que no te vi en 2 meses, entonces ya tengo chance de hacer lo que se me pegue la gana. Pero Esa ¿qué es una es? visión, híjole. Pues yo digo, o sea, a veces las cuestiones del relativismo y del permisivismo, del individualismo como muy exacerbado, pues te llevan a esas consecuencias, ¿no? Y eso te provoca también algo que luego va contra ti mismo, por ejemplo. Te provoca pérdida de ubicuidad, Sí. y eso pues te lleva a decir, ¿qué hago aquí? ¿No? Sí, ya empiezas a perder esencia. O sea, tu esencia se empieza a diluir Sí. como tal. Y el riesgo de pues, los suicidios, el riesgo de hacerte tú mismo daño, el riesgo de poner a prueba a los demás para que yo experimente qué se siente, ¿no? Ah, caray. Y, por ejemplo, pues este tipo de situaciones con los adolescentes de Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿No? Las no, balaceras que la provocan. parte de falta de control de emociones de los chavos hoy está bien complicada. La chica que su ex novio la mató allá en Monterrey, ¿fue? ¿O en Guadalajara? Que su mamá, su tío es ministro allá en Colombia, creo. Ah, no, Ah, no, es fue en aquí. Colombia. No, fue aquí en la Ciudad en de el México. Estado de México, en el Estado de México, Ah, sí, en es Condado de cierto, Sayavedra. sí es cierto. En Condado de Sayavedra. Una chica dejó a su novio, el novio entró a la casa y la mató. Pero por el dolor de no estar con ella. Y los papás, bueno, la mamá dice, yo lo veía como un chico dolido, nada más. No pensé nunca que fuera a hacerle un daño así a mi hija. La falta de control de emociones de los chavos, híjole, está bien complicada. Pues es que es en todo, ¿no? O sea, no solamente de los chicos, sino también de una realidad humana que hoy en día está muy, muy tocada, pues, ¿no? Porque no solamente los chicos, también los adultos. Hemos visto cómo gente, pues, mata sin escrúpulo, por ejemplo, Y cada vez hay menos... como gente tiene mayor insensibilidad al sufrimiento humano, ¿no? Desde estos cohetes que son torturadores casi profesionales, esos sicarios, esos, que dicen, pues por una lana, Hacemos lo que necesites. y después de que dices, bueno, ¿y para qué? Porque después de 10, 15, 20 años ya también te hacen peligro tú, ¿no? Te creas enemigos, te creas... O sea, sí está difícil eso, pues, ¿no? Regresando a la política, porque Rafita como que le dio un sesgo. Porque no era el tema. Bueno, Incluso hablamos de en política política. hablamos algo de cada partido tiene lo que llaman cuarto de guerra, que es justamente cómo organizar estas estrategias para poder estar atacando y defendiendo al mismo tiempo, ¿no? Y su intención es, entre paréntesis, sacar lo que para ellos es su verdad. No, no lo hacen de buenas, o sea, no lo hacen buscando el bien. Lo justifican diciendo, tengo que decir mi parte de la historia, porque son dos partes de historia completamente diferentes una que otra. Y no conviven. ¿Por qué? Pues porque están luchando por lo que dice Rafa, el poder, la ambición, el ganar terreno, el ser dueño de las cartas, porque saben perfectamente que el que está hasta arriba, automáticamente se hace el dueño de todas las cartas. Y por 6 años. Le mando. Pues es que bueno, pues es que justo así funcionan o sea, finalmente no hay que olvidar que en la política estamos o está para justamente ejercer, ¿no? el poder, ¿no? Y el poder se tiene que ejercer de manera
Muchas veces, voy a decirlo así, pues, o sea, desde la misma forma dicen por ahí que el poder no se toma, el poder se arrebata, ¿no? Entonces, si entendemos a la política como esta toma de este poder y de poder hacer las cosas, tiene que ser muchas veces así, pues, ¿no? Tiene que ser una sola perspectiva, tiene que durante 6 años convertirse alguien en una persona que pueda tomar decisiones, que se vea que tiene el poder para hacerlas, ¿no? Y pues es finalmente esta guerra de obtener, pues, quién manda, de poner una visión. Finalmente, tener poder sobre alguien o sobre un grupo de personas es lograr, ¿no? En la definición más básica de poder, lograr que se haga lo que yo quiero a través de otra persona, ¿no? Y ahí es a donde me gustaba ir. Una vez que tienes el poder, tienes toda la autoridad para poder decidir y marcar el rumbo. Uh-huh. La bronca es cuando todos los días declaras cosas que de principio sabes que no son ciertas. ¿Eso es un acto malo de principio? ¿Eso tendrá consecuencias en la parte de la parte espiritual, la parte de fe? Yo digo que si lo que es el calificativo mentir, la acción de mentir, ya en sí misma provoca un daño. ¿Sí? La bronca aquí es que tanto esa mentira tiene una gradualidad y tiene una veracidad, digamos así, de parte. Para unos, por ejemplo, y ahí viene el problema, para mí esto es mentira, para él no. Y dices, espérate, a ver, no. Otra vez lo relativo. Y vienes a lo mismo. Y estas frases, digo, yo no estoy ni en contra ni en favor, simplemente digo, estas frases, decir, yo tengo una información, tú tienes otra. Eso provoca un sentido de discordia y de maldad en ese sentido. Porque lo vemos en la guerra política hoy en día. O sea, la guerra sucia es contra. Y vas directo contra las personas. No vas contra un partido, ¿eh? O sea, vas contra el que va a representar o contra el que va a aparecer en el primer plano. No vas contra un partido. Yo no he escuchado, digo, en ese sentido, decir, es que los priistas sí, pero los priistas, ¿quién? ¿Ves? Sobre eso. Entonces, sí, yo digo, el nivel de discordancia o de, digamos así, de disparidad en las cuestiones de esa, ¿cómo se puede decir? Pues correlación que debe haber entre lo que es y lo que se dice, esa adecuación entre lo que sería la verdad, pues ciertamente que puede provocar toda una inercia maliciosa, pues. ¿El peso de la mentira de alguien poderoso es superior al peso de una mentira de alguien normal? Es que tienes mucha influencia, como lo acaba de decir Rafa, sí. O sea, Si tú influyes en alguien, es como aquí no me quiero meter en cuestiones de religión, pero al final es como los pastores protestantes de diferentes grupos, ¿no? Que son netamente grandes motivadores y grandes recaudadores. líderes que hacen que las personas actúen. Y eso se ha evidenciado, ¿no? Una vez que te ganas la conciencia de alguien, ya valió. Pero es que no solamente que tengas la conciencia, sino que lo manipulas. Sí, claro. Pues ya no es consciente de lo que hace. Pero la manipulación es también algo muy fuerte, pues puede caer mucha malicia. No quiere decir que sea mala, si en todo caso tú motivas para que las personas hagan algo bueno. Ok. Pero el liderazgo de alguien sí le implica ese riesgo de manipular, de conducir a un acto negativo, a un acto malo. De ahí vamos a la parte de fanáticos. Pues esa es una forma de que se expresa el fanatismo, es una forma, una de las tantas. Y sí hay muchos fanatismos, ¿no? Digo, no lo sé, pero yo solamente veo ese tipo de pastores protestantes, incluso algunos curas, incluso, si quieres, también son de repente... Sí, llegan a tener, ¿no?, buenos adeptos. De ahí que también a los sacerdotes los mueven de manera
cotidiana, ¿no? Cada 5 o 6 años los presbíteros, vas para allá, vas para allá, vas para allá, Depende de la para que no diócesis. hagan tanta raíz. Pues a veces es bueno, a veces no tanto, depende mucho de la persona, mucho el estatus de cómo estés emocionalmente, pero sí muchos, digo, dentro de la dinámica, pues sí, te preparan para ser líder de una u otra manera, ¿eh? Y eso pues sí podría correr el riesgo de que actúes con mala voluntad, Ok. ¿no? Entonces, no sé, digo, pero aquí en la política pues es otro nivel, porque ahí sí ya implica intereses, una intención quizá un poco ya sesgada. Tú que trabajas en política, Rafita, ¿cómo ves? ¿Cómo está el asunto? ¿Cuál de todos? Porque pues Es está... que de alguna manera el trabajar en una política Ujú, es asumir también cierta parte de responsabilidad. O sea, claro, estás en uno de los claro, partidos claro, más, claro, claro. más tranquilos, que no se mete tanto en broncas, que no se anda ahí pegando con nadie. La bronca es, si tú perteneces, por ejemplo, yo no me veo Ujú, en el en un partido del partido guinda. gobierno, Ujú, ¿no? ujú, Pues ujú, no me veo ahí, porque por supuesto no comulgo con ninguna idea. ujú, ujú. Pero si alguien comulga con sus ideas, es partícipe de lo que hacen también los demás. Híjole, pues es que, digo, ya del diablo creo que tendríamos que regresar y creo que tendríamos que retomar, que es algo que yo lo hago cuando me toca dar esa materia, justo se lo estoy platicando a mis alumnos, ¿no? Y creo que hay que regresar a algunos planteamientos de, pues como siempre, regresar a los clásicos, ¿no? Mm, Lo que Aristóteles mencionaba, por ejemplo, ¿no? No puede haber política, no puede haber ejercicio del poder sin ética, ¿no? claro. Son dos actividades que forzosamente tienen que ir de la mano, ¿no? Eh, Justamente para buscar el bien común y no los bienes de pequeños grupos o de pequeñas personas, ¿no? Digo, me parece que cuando pensamos el poder y cuando pensamos la política en ese sentido, ¿no? Sí tenemos que pensar justamente en ética. Son dos actividades, son dos disciplinas, son dos construcciones que tienen que ir forzosamente de la mano. Em, Evidentemente, yo sea del partido que sea, si yo busco que la mayor cantidad de personas salgan beneficiadas, ¿no? Que aspiro a buscar bienes comunes más que bienes específicos, que me conduzco con ciertos valores, pues vaya, no tendría que haber tanta diferencia entre un partido y otro, ¿no? Simplemente en formas de llegar, ¿no? Pero en plataformas. Pero digamos, los cómo tendrían que ser éticos, tendrían que ser apegados a valores, tendrían que ser apegados a el bien común, a, a que la acción, porque son parte, ¿no? Son la misma moneda. Una parte la ética, que es la que está en el campo de lo que debe ser, y la política, que también está en este campo, pero que es acción, ¿no? Entonces ética y política ahí se vuelven acciones Ujú. también, ¿no? Cómo actúo yo y cómo tengo que actuar como parte de una comunidad pública, de lo público, pues creo que esa sería la gran... pues el gran aporte que tenemos que nosotros entender y cómo vincular la política, ¿no? O sea, evidentemente, volvemos a lo mismo, la mentira, la falsedad, el engaño, pues son acciones que no son éticas, y no son éticas ni aquí, ni lo fueron en la Atenas de Aristóteles, ni en la Roma de Marco Aurelio, ¿no? Es decir, si el poder, y volvemos, y creo que volvemos a caer en lo mismo, si el poder se ejerce sin una ética, ¿no? Para no hablar de cuestiones religiosas, ¿no? Pero al menos de una ética, como lo planteaba Aristóteles, ¿no? Y muchos más. Si no actuamos con ética dentro de la actividad política, pues estamos de alguna manera cayendo, haciendo el mal, ¿no? Haciendo lo negativo. Y entendiendo a la política como lo que busca el bien general, el bien la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Más que los bienes específicos de cada uno. Entonces, sí creo que cuando hablamos del poder, forzosamente tenemos que hablar de ética. Son dos cosas que no se pueden separar, y la política y la ética tienen que ir de la mano, ¿no? Es actuar no solamente para el bien de un grupo, sino para el bien común, que es lo que buscarían todos los gobiernos, ¿no? Y quien ejerce algún tipo de poder, los partidos políticos, las personas que hacen activismo político
en forma independiente, no sé, o sea, pero que sí tendríamos que llegar justo a esta otra parte, ¿no? Que nos vuelve a remitir al problema de la libertad, ¿no? Y, es importante insistir en ello, ¿no? Si hablamos de ética y política, nos remite indudablemente a la cuestión de la libertad, ¿no? Sí, Pero- también creo que es importante porque, a ver, yo digo que la cuestión ética sí ha tenido una transformación, ¿no? Y de lo que anteriormente decíamos que era ética o el ejercicio de la moral, Ujú. hemos caído en una cuestión del contexto, digamos así, como de ese acentuar el individuo, hacer el individuo como individuo, como persona quizá, pero más que nada como aquel que tiene como esa exclusividad. La facultad. Sí, punto. Y eso nos ha perdido un poquito en la cuestión, por ejemplo, de la ética aristotélica, que probablemente era la ética de la virtud. La virtud que implica la formación de la persona orientada a la búsqueda del bien supremo, que es la felicidad. Ujú. Pero el estado de felicidad implica una autorrealización de la persona en un contexto social. Es que esa es Entonces, la parte romántica. no, esa es la parte clásica del Ujú. principio filosófico. La bronca es que la hemos distorsionado. Hoy no hablamos de este tipo de éticas, hoy hablamos de otras éticas. La ética De- no se moderniza. La ética se adecúa según la situación, pero podemos hablar de una evolución de la ética que hoy en día ni sabemos qué cosa es la ética. Es como el ajedrez. Puede jugar ajedrez con corcholatas, mal ejemplo. Ajedrez con pinitos Ajá. o con piezas de marfil, pero las reglas siguen siendo las mismas. El ajedrez se juega igual con lo que sea. Sí, pero en la ética viene un problema. La ética es cuestión de conducta, de hábito, de formación del Ujú. carácter. Y hoy en día tenemos esa complicación. ¿Cómo formamos el carácter? ¿Cómo especificamos los principios normativos de mi acción o de mi hábito? Y el problema es que ya no tenemos, por ejemplo, el concepto de bien, de virtud como muy claro. E incluso hasta el bien común como principio Se pierde. que se diluye, porque el bien común es el bien común, o sea, no es el bien partidista, no es el bien Mi bien y lo que me sobra para los que demás. me conviene a mí, sino es común. Entonces, ese principio incluso está estipulado en la cuestión de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Principio de solidaridad, de bien común, de todo lo que es y que implica el ámbito de la vivencia social. Entonces, la ética, cierto, es formación de la persona, estructuración de tu carácter, pero también de un estar en. No es algo solo personal. No es solamente la persona. Incluso ética tiene el uso, el uso como costumbre, como casa, como hábito, como patria. O sea, en ese sentido, si queremos un poco no irnos a la cuestión teológica o religiosa, implicará ese principio. Y eso es algo importante porque hoy en día hablamos de una ética donde todo lo establece la funcionalidad, la utilidad, la productividad, Ujú. el uso, Pragmatismo. el pragmatismo, el permisivismo, o sea, ese tipo de cosas son las que nos pueden orientar y no por mala intención, simplemente porque es lo que me conviene o nos conviene como partido. Pero ¿en qué momento lo permitimos? Porque también la sociedad tiene parte de responsabilidad y culpa. O sea, Pues- fueron 30 millones. Pues son los estatus políticos, socioeconómicos, incluso todavía sigue la guerra declarada entre capitalismo y socialismo, por ejemplo, ¿no? Está medio bueno. Que es también toda una confusión, pero eso provoca un malestar, es decir, un estar incómodo. Tenemos que acostumbrarnos entonces. Y entonces aquí viene la palabra construida, es decir, o estamos bien, estamos bienestar, Híjole. o estamos en un malestar. Y comúnmente ahorita nos estamos ubicando en un malestar, No, padre, todo en es un bienestar. malestar social. Banco del Bienestar. Bueno, eso digo, pero al final es Todos que los nosotros programas son de bienestar. todo lo que escuchamos te provoca una ansiedad en ese sentido, ¿no? Es decir, oye, si es esto, le encuentras a esto, si es esto, le encuentras a esto. O sea, y estás en un estado así, ¿no? De continua violencia psicológica, de comunicación,
incluso hasta violencia allá. Es una violencia de del Estado. intolerancia, ¿no? A esas Es una cosas. violencia del Estado al Estado en el que está la gente. Pues no solamente del Estado, sino de toda la estructura. Pues digo, si hablamos de mal, hablamos de que hay una existencia del mal, pues se provoca por lo que somos libres y tenemos voluntad. Pues tenemos que conciencia. acostumbrarnos a vivir No, conviviendo con el mal. Tenemos que aprender a equilibrar. Ahora, convivir con el mal, en cierto modo hay que saberlo hacer, porque también lo dice Jesús, ¿no? O sea, pues esta clase de demonios, pues solamente con la oración y con... Entonces, ¿qué implica? Pues tus estatus emocionales, pasionales, tus limitaciones biológicas, físicas, tienes que saberlas regular. Así como Dios está en el semejante, ¿también puede estar el diablo? Si te posee, ¿no? Ya está metiendo el tema de la Sí siguiente, dice, ¿eh? sí Está dice, metiendo, o sea, está no, sí, metiendo. sí, claro. Un paréntesis con Gabriel Amort. Le había contado al padre que hay un reportaje donde van al lugar donde Gabriel hacía su trabajo de exorcismo. Ujú. Y justamente colgado en la pared había una imagen de un santo, con una imagen muy clásica que todos los ancianos tenemos, de Don Bosco. Ujú. Decía, ellos son mis guardianes cuando estoy haciendo mis exorcismos. Pero es muy interesante que tenga ahí su imagen de Don Bosco, muy... Y dije, ¿por qué Don Bosco? Y obviamente está en Italia, ¿no? Y es un referente en Italia, Don Bosco. Uh-huh. Pero no es el único. Bueno, pues hay muchos, pero digo, a lo mejor él tiene alguna... ¿Cómo le llaman esto? Pues alguna devoción Especial. Sí, se me hizo interesante. No, pues sí, siempre digo, Está interesante. cualquier cosa que ayude está bien, ¿no? Cualquier ayuda. Pues sí, ya si estás, Sí, no, ya sí. si vas a hacer un exorcismo, ¿no? Pues creo que ya cualquier ayuda, Si ¿no? te vas a pelear con alguien más mamado que tú, pues tienes Sí, que... claro, dar Échenme la mano. cualquier ayuda es pues buena, ¿no? Sí, definitivo. Bueno, ya nos tenemos que ir porque ya Alejandro tiene a sus invitados. Padre, mensaje final. Mensaje final. Oren mucho. Así que- no, sí, porque el mal en el mundo existe. Existe y está a la vuelta de la esquina, Hay igual que el amor. tener una fortaleza, una conciencia clara. Hay que trabajar continuamente en nuestra capacidad de tomar con libertad y con voluntad decisiones que hagan que construyamos nuestro ser, el estatus social también, ¿no? Y eso implica compromiso, implica responsabilidad. Es algo muy complicado, pues. Pero muchas veces nos dejamos, pues, ganar, ¿no? Por estos estados apáticos o estados de violencia en comunicar, en expresar. Y entonces nos creamos toda una atmósfera de estamos mal, ¿no? Entonces, recomendación, tratar de serenarnos, tratar de ubicarnos, y la oración es parte de eso, el carácter contemplativo, ¿no? De lo que queremos buscar, ¿no? Entonces, eso. Y pues por otro lado, pues echarle ganas en la semanita. Ya estamos casi concluyendo el mes de septiembre. Nos implica también saber que este mes patrio y todo eso, pues nos da también ese desafío, ¿no? De aprender a... Y el mes de octubre nos invita también a pensar sobre, pues, los otros. Hablamos del mes de las misiones, hablamos del mes del descubrimiento de América, de todo este tipo de cosas, y bueno, habrá que ir considerando también como esas acciones, ¿no? Que podemos hacer. Y ánimo y felicidades. Y hay que, bueno, Rafita, mensaje final. No, pues creo que queda la reflexión, ¿no? De cómo actuar en todas las acciones, ¿no? Creo que orientar siempre hacia la virtud, como decía el padre, ¿no? Que es justo esa intención de la ética, y pues también, ¿no? O sea, lo que es la acción social, política, pues lo que es bueno para las personas es bueno para la comunidad, y lo que es bueno para la comunidad es bueno para las personas, ¿no? Viéndolo así, creo que podemos empezar a poner en definición, ¿no? Esto del bien común, de qué es, ¿no? Y bueno, pues nada más, digo, finaliza ya septiembre, la próxima semana, que es Día de los Arcángeles, es Día de mi santo. Antes era en octubre, pero ahora es el próximo viernes 29, que vamos a celebrar a Miguel, a Rafael y a Gabriel. Y a todos. Pastelito para que te... Pastel para Pastelito y todos los arcángeles, porque dicen que hay más. Yo nada más conozco esos tres, Bueno, pero... supone que son los más icónicos, ¿no?
Gabriel, Rafael y Miguel. Y entonces, pues bueno, Pastelito de taco de canasta. me parece sensacional. Porque al padre, si le gusta la idea. Chicharrón. Vamos a todos los Migueles, a todos los Gabrieles Acompáñalo con él. y Rafael. Alex, el próximo viernes yo creo que nos alargamos un poquito más. Porque de los taquitos y algo con que pasar el taquito. Claro. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden todos los alumnos de la Universidad Salesiana que ya están por empezar la etapa de la primera evaluación. Ya está cerquita el asunto de la primera evaluación para que no le dejen de echar ganitas. Un saludo, nos vemos el próximo viernes con el tema de había un navío cargado de... ¿Le seguimos con el mal o ya nos vamos con...? O a los exorcismos, si quieres ya el exorcismo ya para retomar a Gabriel Amor y ya con eso ¿Por qué empezamos. no nos metemos al diablo primero? Pues es que yo hablé Vamos del a diablo meterle y al diablo. me cambiaste a la política. Pues. No, el padre dijo, No, yo dije Yo del empecé mal. hablando A del ver, diablo. tú dijiste, y hay que aclararlo aquí. O sea, tú dijiste, vamos a hablar del diablo. Yo dije, bueno, el hablar del diablo es hablar de la cuestión del... No. Yo dije, hablar del diablo es hablar de la maldad y del pecado. Dije, bueno, no sé qué, y empecé a hacer del mal. Y del mal surgió... Los partidos políticos, la políticos. política, todo. Bueno, yo empecé hablando del diablo y terminamos hablando de algunas de sus vamos. manifestaciones que sí, a veces son los partidos, ¿no? A veces. A veces. Agarramos al diablo por los cuernos y ya. Bueno, vamos de los... Porque va a estar vinculado al exorcismo. Es que vinculado a la si hay arcángeles, también... Miguel Sí, pero también habrá diablos mayores. Sí, claro. Sí. Esa es la parte que... Exacto. Esa es la parte que quiero que Está platiquemos. Belcebú, está Es- Satanás, está el diablo. Esa parte está interesante porque hay diablos menores y diablos mayores. Claro. O Don sea, Diablo, el de la canción. Los diablos de Miguel Miguel Bosé. Bosé. Don Diablo también está ahí, ¿no? Entonces, No, Miguel Bosé no. No, Don Diablo. El diablo El que le gusta el ron con Coca-Cola. Ese diablo. Sí, pues, Bacardí. esa es Esa la es la canción que canción. que le gusta tomar Ron con coca. ron con coca. Porque no tiene moral y es difícil de saciar. Ay. Bueno. Perdón por este Esta lapsus. digresión. Ok. Nos vemos el próximo viernes 6 de la tarde. Bueno, 6:10 para que tengamos tiempo de llegar aquí tranquilos porque el padre tiene clase. Muchas gracias Alejandro Cuevas, gracias Alex por los minutitos que te robé. Ahorita los recuperas. Un saludo a todos, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Muchas gracias, saludos. Espacio. Esto fue En el nombre del Padre. Espacio para conocer el mundo místico de la Iglesia, su vida, sus libros, su espíritu y humanidad. Con el doctor Jesús Ramón Pasarán Cano, rector de la Universidad Salesiana, y David Romero. En el nombre del Padre,